World Trade City, Iscali, The Classic Store, Mark Schulman y Pizza Italiana presentan. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos. Una vez más aquí estamos en la Cueva del Lobo. Un placer para nosotros siempre estar pendientes, atentos, todos y cada uno de los acontecimientos, pero recuerde que aquí en este espacio, ¿quiénes se vienen a sentar? Los que están, los que son o los que quieren estar o los que quieren ser. En esta tarde para mí es un verdadero placer porque es amigo mío, maestro mío en lo político. Si me equivoqué ya sería culpa de él. Pero Ricardo Dorante San Martín, qué gusto saludarte, querido amigo. El gusto es mío, Pablo, y sobre todo trascendental el momento que estamos viviendo, tu audiencia, tu expectativa y siempre con la capacidad de comunicar, de platicar, de dialogar, y esta oportunidad para mí es extraordinaria. A ver, pero dímelo así, serio, ¿por qué no la Cueva del Lobo? Bueno, en la Cueva del Lobo. Ay, ¿Verdad? lo que pasa es que hay una anécdota pasado que yo hice algún comentario al respecto, pero lo importante es que somos amigos. Estás celoso porque querías que fuera la Cueva de Richie, La ahora, Cueva de Ricardo. ahora algunos andan ahí celosos por la calle porque andan queriendo que sea la Cueva del Chucho, la Cueva de no sé quién, la Cueva del León, no sé. Aquí se llama la Cueva del Lobo. Estamos teniendo un éxito padrísimo, para Por arriba. Hay cuates. Aquí sí nos damos el gusto de atender a los que son amigos y a los que son y los que van a estar, Richie. Sí, Y bien no hecho. andamos ahí nomás, y bien hecho. Mira, cuando menos lo intentamos, ¿no? A que lo que sea de producto morelense, como somos bien hechecitos, que sea así, con gallardía y con felicidad. Seguro, somos de Cuernavaca, queremos a Morelos y somos amigos desde hace muchísimos años, gracias a Dios. Pues yo me acuerdo desde de entrada, pues yo andaba en una bicicleta ahí en Cantarranas, ¿no? Donde tuviste tu casa, con tus hijos, con tus chamacos. Yo andaba trepándome las resbaladillas en el sub y baja y en el pasamanos, y pues ahí salías tú de pronto a gritarnos: chamacos, ya verden, se van a caer, chamacos. Sí, la honorable inquietud del padre de ver que los chicos no tengan algún problema de accidentes, porque así somos de aprensivos cuando tenemos esa oportunidad. Siempre he dicho que Dios, la vida ha sido muy generosa, que Dios no me quiere, me adora. Aquí estoy y convivimos y coincidimos con la trascendencia de un Cuernavaca, de un Morelos, que era muy bonito, que hoy lo sigue siendo, pero con una interrogante y una insolvencia en muchos planos de lo que vive la actual población y la sociedad de Morelos. Fíjate, Ricardo, que parte de este programa y parte de la Cueva del Lobo es que la gente que está del otro lado te conozca, y sobre todo chavos, ¿no? Porque hay una generación de chavos rucos que somos, la mía, la tuya ya está un poquito más para allá, ¿no? Yo soy de microchips para acá, cabrón. Pero ahorita vamos a ver por qué. Claro. ¿Qué microchips para acá? Es parchís. Ah, El parchís, dicho es claro. parchís para acá. Bueno, No, sí, claro. En la ficha roja y todo eso le decías a otros cuates con los que te conocí Sí, en algún, claro, en claro. algún Fortín allá no, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta cosa? No, No, esa es una novela, ¿no? De Sí. Taylor Cadwell, creo, no me acuerdo. sí, algo así, ¿no? Con Correa y otros personajes. Ah, cuando aquel PRD Pero ahorita llegamos para allá, Platícanos quién es Ricardo Dorantes desde tu perspectiva. Danos una pequeña biografía donde naciste, pues, la colonia donde naciste, Claro. ¿no? Tu esposa, tus hijos, los conocemos, pero... Bueno, pues, de tus algunas hijos. cosas vamos a obviar, pero soy de Cuernavaca, tengo 67 Colonia. años. Colonia. Yo nací en el Seguro Social de aquí, en aquel Boulevard Juárez tan extraordinario que había, un México extraordinario, un Morelos mejor. No, pero o Y- sea, naces en el Seguro y Social. convivo mis primeros 6, 7 años en el centro de Cuernavaca, en Leandro Valle y Victoria. Después mi madre extraordinaria, que le debo mucho, que desde el cielo me cuida, hace rato lo platicaba, compró un terreno en un fraccionamiento que se llamó El Ensueño, Ok. y que al final
a unos 3, 4 minutos de aquí, terminando San Diego, que iniciaba y que siempre digo, si ven las calles de esta colonia actualmente y sobre El todo Sueño se cambia y después es La Varona. sí, ahí es cuando empieza. Mi madre es de las pocas que construyen una casa. En aquel tiempo se pusieron 5 o 6 casas, eran unas banquetas de casi 6, 8 metros. No, bueno, a ver, el ensueño, El ensueño se porque convirtió después en es la Antonio invadido, Varona. pero después es invadido, pero el ensueño era Sí. un tabachines, para Sí, tener más o menos exacto, esa exacto, dimensión. exacto. ¿No? Por eso mi mamá creyó y era cambiarse, y aquí en esta calle y todo Cuernavaca era diferente, ¿no? Estábamos en mi primaria en la Miguel Hidalgo, la secundaria Froilán Parroquín, nos íbamos caminando, nos A veníamos ver, dame 3 nombres de cuates tuyos de la primaria. amigos míos, Aurelio Merino, Paco Que todavía los frecuentes. que todavía los frecuento, por supuesto. Me acabo de encontrar precisamente con él, con Paco Anguiano, que de repente será que hay que juntarse, dizque los 3 o 10, que gracias a Dios En las redes seguimos sociales, ¿no? vivos, porque la pandemia nos ha dejado, ¿no? Entonces, coincidimos, y porque somos de Cuernavaca, y tenemos esa oportunidad. Y 1 o 2 amigos de la secundaria, a ver. ¿Qué secundaria te tocó? la Froilán Parroquín, Ok. antes de convertirse en uno, era nuestro uniforme, primer año era camisa café, segundo año camisa azul, con la SF, y luego en tercer año la blanca. Ahí te enamoraste de alguna maestra, porque eras enamoradizo. Bueno, como cualquier chico de aquellos tiempos, ves a alguna maestra con cierta ilusión. ¿Quién era? ¿Eh? ¿Quién era la maestra guapa de esa entonces ahí en la La UNO? maestra guapa. Ay, no me acuerdes de eso, ni me pongas en predicamentos. Pero, Yo sé que es por mucho supuesto, tiempo, Ricardo, pero pues hay que que tuve intentarlo. aquella ilusión en un momento con la maestra de historia, que me acuerdo teníamos a una excelente maestra de inglés de 200 años, Carmita, que casi no nos veía y luego nos prohibía escribir con pluma roja. En fin, que estábamos en tecnológicas. Desde aquel entonces me gustó la inquietud en imprenta con el maestro Aragón, que tenía unas hijas preciosas, Bianca Aragón, Yolanda Aragón. En fin, éramos un conjunto de jovencitos y en un Cuernavaca con mucho menos habitantes, con saludable convivencia, y nos conocíamos con la gente de la Carolina, de aquella Flores Magón, de muchos lugares del centro, el Club de Leones, el Club de Golf. ¿Pero eras banda o eras fashion? Era banda porque me tuve que venir al centro por circunstancias elementales No, ponle las circunstancias elementales. es que se hizo famosa el libro y la película que promovieron del Padrino. Entonces, acuérdate que unos eran los Corleone y otros los Tataglia, ¿no? Entonces, en el centro de Cuernavaca, los de Galeana y los de por allá eran los Tataglia. Ahí por esa fecha estoy naciendo, yo creo. Sí, hombre, puta. Y te ubicas, y además nuestros afectos e incluso nuestras rivalidades, que las resolvíamos a trompones, que era algo sano, y después del encuentro, como cuando estabas en la secundaria y que salías a la salida, nos vemos, y ahí te dabas en la torre, cerca del Mirabal, pegado, y ya después de amigos, ¿no? Escurriéndote el mole en la nariz o con alguna herida, pero O todo. correteándote en el Melchor Ocampo, ¿por qué no? Por ejemplo, íbamos a tomarnos un esquimo al Melchor Ocampo, era extraordinario. Echar el beso dando la vuelta unos para un lado, otros para el otro en el kiosco. ¿No? En el Porfirio Díaz. ¿No? Hay muchas, tantas y tantas cosas que los helados estos, los Danesa 33, ¿te acuerdas ahí? Había que ir por el heladito y todo el casino de la Cena. En el Boni, que todavía existe, los bollos con pelotitas de chocolate, etcétera, enfrente de hoy que hay una universidad ahí, en Madero. No, hombre, Cuernavaca era no bello lo que sigue, ¿eh? Te repito, nos tocó el fin del siglo XX y el inicio de este siglo, ¿eh? ¿Qué te hacía de comer tu mamá, Ricardo? Mi mamá... Así que tú te acuerdas, No, además nos en mis sentábamos a tiempos desayunar se era ponía esto. en la mesa una cacerola con sopa, una cacerola con guisado y una cacerola con ¿La frijoles. sopa qué tipo de sopa era? ¿El La fideíto? sopa era sopa de fideo, sopa aguada o arroz, y el guisado era
verdolagas, carne de cerdo con verdolagas En y costillito, frijoles, pedacitos así. chilitos, claro, Además la hora, chiles, ¿no? no. Era lo que hacían con el apoyo de las gentes que ayudaban en la cocina, mi señora madre. No, hombre, y además no nos parábamos, no nos dejaban parar de la mesa, sino acábatelo. Y si no te lo acabas, repetía. Sí, no. Por eso nos pusimos como No, como mírame. nos pusimos. No, además, Richie. una generación extraordinaria que digo que salimos demasiado buenos. En la prepa. Vámonos a la prepa. A la prepa. Ya iba a decir. Perdón, ya me iba a ganar. ¿Eh? No, pero es que así es esto. Ya me iba a ganar. Bienvenido a la Cueva del Lobo, de eso se trata. Recordemos Unas cómo gentes es se fueron volver a vivir. en aquel entonces a la normal. El maestro, Juan Ignacio Villalobos, Eric Villalobos, que se fue a Ciencias Químicas. Nosotros el honor que tuve fue con gentes como Tomás Osorio, que Dios lo guarde, con mi compadre Silverio Dircio, incluso adelante de mí en la Escuela de Derecho, en la Universidad del Estado, ¿eh? No, pero, y fueron vaya, los mismos en la prepa, a eso voy. es prepa, pero fuiste además, comenzaste con los liderazgos de la prepa. Sí, que nos hacen representantes del grupo y que de ahí incluso hace rato platicaba que de repente querían a alguien que tuviera amigos jovencitos para apoyar al sector juvenil del Prismo de aquel entonces y pues dijeron, oye, pues allá hay un Ricardo Dorantes en La Varona y que tiene muchos cuates, hay que hablarle. Y de ahí me invitan a aquel entonces, el dirigente era Lalo Magmaón, por ejemplo. Okay. No, hombre, El dirigente del PRI es Eduardo McMahon en ese momento. No, juvenil. Ok. Juvenil, estamos hablando de la prepa. Okay. Iniciamos en la prepa. Yo trabajaba incluso en Nissan sin haber cumplido la edad, tenía 16 años. Entonces estábamos en la prepa. Y nos empezamos a meter en esas inquietudes extraordinarias de que los amigos nos seguían. Y tenías amigos en Tlaquiltenango, y luego en Tetecala, y luego en Tepalcingo, y luego en Cuautla. ¿Y entras a la universidad? Así es. ¿Y Entonces, en la universidad entras a la Federación de Estudiantes o no? Así es. Me toca una federación de estudiantes que además me jalan porque yo incluso sabía medio hablar y medio escribir. Antes se hacía desde la secundaria y en la prepa el periódico que lo hacía yo y era en facsímil, que tenías que, en mimeógrafo, que tenías que ensuciarte y haz de cuenta, padrísimo, pero en la Federación de Estudiantes de Víctor Rubio, de Carlos Figueroa. Pero Víctor era de los grandes en ese, o tú ya Sí, pero yo estaba yo estaba en la prepa. Okay, él estaba en la escuela de Derecho. Porque esa federación fue brava. Y la prepa, yo me acuerdo bueno, dentro de algunas cositas que me han platicado de la prepa 1 y de la Federación de Estudiantes en la universidad, era el paso obligado era Cuauhnáhuac y el paso obligado era las papas, los chelas, el camión de los refrescos y de ahí era pues para la perrada, ¿no? Sí, que nos tocó que nos pintaran, que nos quitaran desde la secundaria, ¿eh? Me acuerdo de Gallegos, de Javier Hernández, ambos que en paz descanse, ellos estaban en la Colón, por cierto, y fueron a la Froilán Parroquín y en la prepa me lo repitieron, a pelarnos era la novatada, que era extraordinario. Cuéntame una novatada, a ver, cuéntame la novatada. Yo me acuerdo de la perrada que llegaban y te daban tutusada con la maquinita, ¿no? Con las de esa que apretabas, cabrón, no, fuera eléctrica, perdón, ya me estoy abrozando. Tú dale. Y me acuerdo, en la prepa lloré porque me tocó como al 10º o 20º de los que estaban tusando y ya la maquinita esa ya no jalaba. Entonces jalaba el pelo. Sí, no manches, ¿no? Jalaba el pelo. Hombre, o sea, como anécdota, ¿no? Aunque después luego extraordinario, porque tengo incluso una vivencia muy particular desde los 15 años, y perdón porque lo voy a decir, ya había nacido mi primer hijo, entonces, olvídate, cuestiones particulares, y la transición me hizo de mi biología, o sea, de seguir ya después en la escuela de Derecho, conocer a un maestro, a todos los maestros siempre han sido extraordinarios, al maestro Jesús Vallejo, que era juez. Me tocó el tiempo de que en Galeana
en el lado derecho, frente a Palacio de Gobierno, hoy actual, abajito del kiosco, en Galeana, en el edificio Benedicto, en un lado estaban los juzgados y en el otro lado, más adelantito, estaba la Procuraduría de Justicia. ¿Y ya estabas chambeando ahí tú también en eso? No. Yo era IBM. dirigente juvenil Ok. y entonces por eso, porque de repente los chicos tenían algún problema, ya ves, siempre ha sido los policías municipales y que los chavos, ya ves, de repente se les pasa la corcholata, hoy que está de moda, en la espuma de la malta, y pues yo, ¡ay, que agarraron a fulano! Ya y íbamos. Y tú desde ahí, porque mucha gente te relaciona, Sí. precisamente Ricardo, que desde ahí lo sacabas del sector o lo sacabas de la... Sí, siempre tuve una extraordinaria. Bueno, la cárcel municipal estaba enfrente de Catedral, donde hoy es un museo, lo que fue el Palacio Municipal, donde estuvieron las autoridades, ¿no? Me acuerdo. Sí, que le decían de pronto que ahí, donde está la foto de Zapata, ahí, esa famosa foto que anda por todos lados, antes, ahí era el cuartel de la policía. Así es. Y el hospital estaba a la vuelta, ¿no? Sí, hombre. Y abajito estaba la policía judicial, y más abajo sigue estando Salubridad, creo. En fin, te repito, unas vivencias, insisto, preciosas. Pero por eso quería comenzar, y la Cueva del Lobo es de eso, Ricardo, para que nos encontremos y nos reencontremos con el principio. Porque hoy eres, yo no sé, estamos haciendo un ejercicio con algunos amigos que se dicen vigentes en la política, y encontrar políticos de alta escuela que realmente se comenzaron desde abajo, desde tus 15 años, ahí en las dirigencias de las escuelas, en los estudiantes, en las prepas. Sí. Pues desde ahí es comenzar a hacer la política, pero la política es para servir, y tú ocupabas la política para sacar a los chavos de sus para problemas, servirles, ¿no? y a las gentes, a las mamás, que había luego conflictos, imagínate, después de que ese fraccionamiento del ensueño se convierte en La Varona y llega mucha gente de varios lados a poner su casita, etcétera. Luego y comienza la invasión. Había conflictos entre familias y como fuimos creciendo, siempre, pues yo era un chico que tenía cierta solvencia, por decirlo de alguna manera, con mi madre, que siempre se ocupó y se preocupó por mí. Entonces, ya con esta relación iniciada en el gobierno debido a la dinámica universitaria, debido a la dinámica... Le estás dando muchas vueltas, porque estabas bien relacionado con gobierno, te utilizaban para ser el gestor de la colonia. Sí, ¿no? Yo sacaba las licencias en la Federación de Estudiantes, Okay. Nos hacía descuento aquel extraordinario amigo que fue director Preciado, Fernando Preciado Legorreta, papá de Tlaoli, por cierto. Okay. Debido, o sea, con el dicho de respeto, los afecto. masones, ¿no? De aquí hombre, del estado, de todo un personaje. Del pentatlón, de aquel Sí, famoso claro. pentatlón del Estado de México. En fin, muchas vivencias y tratamos desde siempre de serle útil a los demás. Cuando hablamos de Ricardo Dorantes, ¿cómo te ves en ese pasado, Ricardo? ¿Qué cambiarías de ese pasado? Nada, porque incluso la vida me da oportunidad de conocer a muchas gentes, a tratarlas. Un hombre que agradezco, que incluso lo conocí siendo él diputado federal, líder de la Cámara Baja en el Poder Legislativo de este país, al ingeniero Marcos Manuel Suárez Ruiz y a muchos personajes, ¿no? Y de ahí empecé a aprender un poco de esto. Cuando tú te ves, Ricardo, ya entrando en aquellos ayeres, cuando estás hablando de don Lauro Ortega, que fuiste uno de sus grandes operadores políticos, tú fuiste de sus jóvenes talentos, pero por el otro lado estás como creciendo en una presión política con Ortiz Arana, que en ese momento estabas hablando de un tipo que fue presidenciable del PRI hegemónico, del PRI poderoso, del PRI gobierno, del dueño de este país, ¿no? Que ya empezaba a acabarse ¿cómo aquella comienza? hegemonía. Pero ¿cómo comienza Ricardo? ¿En Precisamente Ortega por lo mismo, o con Ortiz Arana? porque un extraordinario amigo, siempre caminábamos juntos, Quintín Manrique, Barenque, y la relación que él tenía de alguna manera... ¿Él estaba como presidente del PRI? No, eso fue ya en el tiempo de Lauro Ortega, porque conocimos a Gustavo Carvajal, que era secretario particular de aquel entonces candidato a la presidencia de la República, José López Portillo. Entonces,
él programa una especie que le llamó de Brigada del Camino. Entonces se adelantaba uno a las giras de la candidatura presidencial. Entonces, de ahí pasamos a conocer que era el gobierno de Bejarano, de el doctor don Armando Bejarano, a un hombre extraordinario para mí, que yo soy el primero que lo conozco, al doctor Lauro Ortega Martínez, que me acuerdo cuando lo conozco, cambió mi vida, aprendí mucho de él, como muchos. Ya hablaba así como, ¿qué pasó, don Ricardo Sí, Dorantes? siempre ¿Ya? fue su forma de hablar. Yo me acuerdo cuando me subo, porque no había celulares y nos hablan por un teléfono de aquellos negros famosos que eran más pesados que una plancha de esas de carbón, y me subo a su camioneta, una Ford Guayín, y me quiero subir a un lado del chofer y el chofer me abre la... Como los Crown Victoria, pero guayín. Ándele, mi chipocludo. Entonces, y me dice, no, subas usted aquí a un lado, el doctor, y me subo ahí, y él con su trajecito, con su forma de ser, extraordinario hombre. De ahí empieza porque me saluda y me dice, ¿cómo está, licenciado? Y yo decía, oiga, pues estoy en el cuarto semestre, todos somos licenciados, ¿eh? Y de ahí empieza... O sea, él te dijo licenciado y tú estabas en el cuarto semestre de la Sí, universidad. pero él empieza a tratar y me dice, nos va a ir muy bien, vengo a que ayudemos a Morelos, y usted me va a ayudar, y esto, y empezamos a dialogar, y en ese momento nos vamos a Jojutla de Juárez, que sigue siendo la cabecera distrital, en aquel entonces del 4º Distrito Federal Electoral. El presidente municipal era el arquitecto Raúl Meléndez, me acuerdo, Betancourt, y empezamos a expandirnos, y en base a su forma de ser de don Lauro, muy ejecutivo, un profesional en toda la palabra de la política. ¿Tú lo verías como tu maestro, tu padrino, el que te descubre también Aprendí mucho de él, por supuesto, pero como lo comenté hace 2 minutos, mi inicio fue con Marcos Manuel Suárez Ruiz. Ok, con Marcos. ¿Tú sientes que tu padrino político sí, es porque Marcos él me Manuel? Dice, a ver, ustedes inquietos... Para darle contexto a la gente, los chavos que están del otro lado, Marcos Manuel Suárez Ruiz fue el dueño del Casino de la Selva, donde hoy se encuentra Costco y donde se encuentran las tiendas, la tienda, la comercial, ¿cómo se llama? El Walmart, lo que sea, ¿no? Sí, Costco o algo así. Ahí pero donde está Costco. No, él aclaró siempre, fui hijo del dueño, su padre fue don Manuel Suárez, Sí, claro. aquel que construyó y creó el World Trade Center en la Ciudad de México, y dice, y fui papá del dueño, o sea, Marcos Manuel Chico Suárez Gerard. Sí, Gerard fue después el dueño. Es una familia de tipazos, ¿eh? Sí, él nunca fue el dueño, eso siempre dijo, y de ahí sigue nuestro tránsito en nuestra existencia con Lauro Ortega. Primero, después de que empecé mis pininos en la prepa. Pero además con don Marcos Manuel te toca un maestrazo porque fue el gran catedrático de la carrera de Derecho, sí, de la Escuela de Derecho de sí, la Universidad Autónoma del Estado. O sea, es también uno de los íconos de la universidad. Y él era ingeniero de profesión primero. Fue presidente del Colegio de Ingenieros, que antes en este país los profesionales de administración, de medicina, tenían organizaciones nacionales. Era otro México. Don Lauro Ortega, y de ahí te vas a México, ¿no? Sí, ahí conozco a Fernando Ortiz Arana, porque don Lauro es no solo candidato a diputado federal, sino gana con una abrumadora mayoría. Él aspiraba a la presidencia de aquel entonces, a la junta que hoy se llama de coordinación política. Él quería presidir la bancada del PRIsmo, y la decisión popular fue que el pastor de los priistas estaba en Donceles, la Cámara de Diputados, o donde hoy está lo que fue la Asamblea Legislativa y es el Congreso de la Ciudad de México, ¿no? Entonces con él iniciamos ahí, coincido con Fernando Ortiz Arana, un mexicano de excepción, extraordinario, amigo, y que la vida me dio la oportunidad no solo de conocerlo, sino de trabajar con él. Un hombre, pero la verdad, cómo le hace falta a México y al priismo, a ese priismo que empezó a diluirse, ¿no? Pero esa fortuna tuve en mi vida. Yo aspiro y siempre digo que soy un profesional de la política, ¿no?
como alguien aquí de medios que una vez me dijo que soy el último de los mohicanos en política en Morelos. Es que casi no hay. A ver, les voy a decir una anécdota familiar que nos tocó aquí con Ricardo, porque había un conflicto político, periodístico con mi señor padre y el entonces gobernador, todavía era gobernador don Lauro Ortega, y va Ricardo y se va con nosotros, siendo fashion, Ricardo, estando en los altos vuelos de la política, pues se va a acostar a una casa de campaña, a un lugar magnífico, esplendoroso. Hermosísimo. Se llama Markelia, pero a que le picaran los moscos, ese fue el reto. Primero te pican los moscos y después se arregla el conflicto. No, ya ni me Eras acuerdo. capaz de hacer todo, Ricardo. Eres capaz de hacer todo por el objetivo que te pone de trabajo político. Por supuesto, porque ser responsable es lo primero que tienes que entender. Eres servidor público, que eso es lo que mucha gente, y hoy en estos tiempos, menos reconoce y menos acepta y elude una responsabilidad que cuando tiene el cargo y presume y grita que él es fulano o mengano, ya sea su origen de alguna elección federal, local o una administración, una responsiva, y jamás cumplen con ser auténticos servidores públicos, porque a la gente no le hacen un favor, es obligación de servirles, ¿no? Y esa es la diferencia entre lo que es en la política. Yo he visto que hay quienes se sirven de la política y hay quienes le sirven a la política. Así es. Son dos términos que parece sencillo, pero hay que reflexionarlo para los que están en gobierno. Porque unos dicen, no, yo no soy político, yo soy servidor público. Ah, caray, espérate, maestro, estás dentro de lo que es el gobierno, es la política en su máxima expresión. No estás ahí para cumplir un periodo y que después te jubiles y te pensiones, porque es la parte más noble, de lo más fácil del ser humano, el que obtengas un hueso de esa naturaleza, ¿no? Sí, claro. Pero tienes que aprender a servirle a la política. Si ya estás ahí, eres parte de la política misma, ¿o no? Claro, a ver, el Poder Legislativo, hoy son 20 legisladores locales, ¿no? A ver, ¿cuántos ciudadanos en esa edad? Vamos a hablar del más de 1,000,000 que tenemos de habitantes, ponle 700,000. Y hay 20 de esos que están en un poder y que definen y deciden parte de la vida de la población morelense. Pero tengo algo que decirte. La mitad sabe lo que está haciendo ahí, la otra mitad, quién sabe, ¿eh? Pues yo no tengo... No voy a ser, no, aquí en la cueva. No soy quien para decir que el 50 y 50, pero de que hay gentes que sí saben, si hay otros que sirven y hay otros que no lo sé. Si le revisamos, ¿va? ¿Para qué meternos en Honduras? Pero tú fuiste diputado. Fui federal, estuve en el tránsito de la legislatura local, para mí la mejor, por supuesto. Pero tu paso por la historia de la política, sobre todo la del Congreso del Estado, Ricardo, es muy interesante, porque tú llegas por la bandera del PRI. Sí, orgullosamente. Y haces un cambio, tú eres el primer diputado que cambia bandera. Sí, las circunstancias y la historia, la anécdota que tú sí lo sabes, pero que sería junto a nuestra audiencia complicado por la relación y las circunstancias que se dieron en aquel entonces, porque yo decía que el priismo de aquel entonces, que así fue y se demostró, estaba yéndose hacia abajo. Entonces, la simulación siempre Hoy lo veo ha que sido... se hizo hacia la izquierda, no hacia abajo, sino hacia la izquierda. No, pero yo era de los que decía que nos aplicáramos. No podíamos, y lo sigo diciendo hoy, escoger aspirantes a una posición electoral, a los compadres, amigos, comadres, sobrinas, y lo digo con toda la frialdad, novias o compañeras de otra circunstancia, proponerlas como candidatas o propuestas a integrar el Congreso o incluso el Poder Judicial. Antes había cierta pulcritud, cierta fijación y tratábamos de superarlo. En el 97 participamos activamente para hacer, y gracias a que Carrillo Lea nos aceptó que hubiera encuestas y cierta trabajo de elección interno en municipios como Tevisco, Tlaquiltenango, Xochitepec, etcétera, para que se viera
quién tenía la simpatía, la empatía y la posibilidad de ganar en la elección, porque ya empezaba a resquebrajarse. Pero además, Ricardo, te toca a ti, es que has sido uno de los pocos personajes. ¿Cuál partido te falta? Pues vaya. O sea, voy a ser más fácil. ¿Cuál partido te falta? De los grandes, ninguno, ¿no? O sea, pasaste por las filas del PRI, obviamente Sí. te formas en el PRI. Sí, ahí y tienes construyo mi dinámica de política trascendental. Vas al PRD, Sí, te toca construir una época intensa, complicada, turbulenta. con personajes que tipazos, pero en un Morelos difícil en lo político, Sí, mucho. que hasta hoy mucho. muchos no le entienden, ¿no? Sí, no. Con personajes como de Correa, Meseguer, Graco, Después, Suárez posteriormente, Guape. el Graco, sí. Pero gentes que son valiosas. Julián Vences, Julián. Juan Ángel Flores era Hugo dirigente Carvajal. juvenil. Hugo Carvajal, extraordinario amigo y compañero de legislatura, además de Zacatepec, duro. Es parte de ese tránsito que no se entendía, porque yo voy a volver a lo mismo. Tenemos que buscar lograr los objetivos, realizarlos. Pero en este momento cambias del PRD y pasas por el Verde y fuiste candidato en esta última vuelta por Por Acción Nacional. por el PAN, ¿no? Sí, por las circunstancias. A ver. Pero es más, ¿tú en qué crees más de la política? ¿En las ideologías? Porque hay muchos que dicen, no, la ideología no tiene mucho que ver. ¿O crees más en la participación? ¿Por qué lo hiciste así, Rick? Yo creo que sí había convicción, existió el amor a la playera, como lo decíamos o lo decimos, pero esos tiempos, lamentablemente, y lo vemos en todos los hechos, en toda la geografía nacional, incluso el gobierno federal en el poder ahorita transitando, pues tuvo origen tricolor, transitó a otro organismo político partidario, muchos. Por supuesto, en lo que dijiste hace unos minutos, fui el primero en transitar en eso, pero fue a causa de todo lo que mi hijo Rodrigo, que es gran amigo tuyo, de la familia, ya me lo mataban, etcétera. Detalles muy absurdos cuando fue Ministerio Público del Foro Común. Historias que, bueno, lo saben los muy cercanos. Pero, ¿o sobrevivía? ¿Qué le pasó? Pues O sea, yo sí me sé la película. ¿Qué le pasó, Ricardo? Pues lo golpearon, le robaron el coche, su novia, ya el TEC de Monterrey que existía era el de Lomas Palmira, ahí en Burgos. Difícil, ¿no? Que ya medio lo mataban, estuvo con el cráneo fracturado, costillas, y que pasó largos meses en reponerse. ¿No te cumple el PRI y te vas al PRD por esa situación? Sí, porque aquel entonces jefe policiaco, que no sé si exista, en una reunión que quiere ser de tratar de conciliar intereses, el procurador era Carlos Peredo, que ya se nos adelantó. ¿Estás hablando de Jesús Millasagua? Sí, entonces ahí me enfatizan la amenaza y yo tuve que hablar con el gobernante y le dije, oiga, a mí lo que sea, pero con mi familia no. En fin. O sea, ese ataque a tu familia fue producto de la política. Sí, claro. No fue producto de un asalto, como lo quisieron hacer. No, una posible secuestro. Al contrario, me asaltaron varias veces y nunca dije nada. Y siempre serví al ejecutivo de la entidad y a mi bancada, consta en actas. En fin, traté de siempre ser congruente en la medida de mis circunstancias y de los tiempos. Cuando estás ahí, Ricardo, sentado en la Diputación, ¿por qué te están amenazando? O sea, ¿qué había tan difícil como para que te amenazaran y te la cumplieran con un hijo? Lo que pasa es que confundieron las cosas porque quedamos con un extraordinario amigo que era el coordinador de la bancada tricolor, que mi acercamiento a la bancada, que era la que nos competía, porque creció mucho el PRD, me acercara yo lo mismo a esa bancada que a la del Azul, que Acción Nacional tenía 5 integrantes, el PRD tenía 10, entonces tratamos de llevar una convivencia como lo demuestra la historia del 97 al 2000 y fracción, que si mal no recuerdan, sufrimos la transición anticipada de la licencia del entonces gobernador
don Jorge Carrillo Lea, que es cuando inicia la dinámica de alguna manera delictiva en la entidad, sobre todo en el oriente. Porque se dispara el tema del secuestro. Sí, crean una dirección antisecuestros precisamente en el organismo de la Policía Judicial, que así se llamaba en aquel entonces, y eran los que de alguna manera, pues creo que participaban en esa clase de tipo delictivo, ¿no? No, el Mocho Orejas, ahí fue cuando se hizo famosísimo. No, tantas cosas. Es complicado y ahorita que me estoy acordando porque vienes a la nostalgia, que yo no pensaba en eso, pero por supuesto que aprendí a base de golpes, de circunstancias, pero siempre tratando de hacer amigos, de servirle a los demás, y conste en actas que lo mismo apoyé a muchos en sus carreras y aspiraciones político-electorales. Ricardo Dorantes, a ver, pasamos por esta etapa histórica interesantísima, por demás acabas de dar una radiografía de cómo se movieron además las fuerzas políticas, y tú fuiste una parte central de esas fuerzas políticas, porque me acuerdo bien que en ese cambio de bancada se fortaleció de una manera extraordinaria a otra, y concluye la administración con la caída de un gobernante, que en este caso o la salida de un gobernante, que en este caso es Carrillo Lea, ¿no? Pero cuando estamos viendo este reacomodo de las piezas y de las formas de la política, entonces vino el PAN y nos gobernó, después vino el PRD, gobernó, está en estos momentos Morena gobernando, o el PES. ¿Cómo la ves la política hoy, Ricardo? Porque se acabaron los liderazgos, se olvidó el atender a la población, se olvidó la obligación político-partidaria de cuidar lo que siempre dije y he insistido, el sector electoral, que es una masa amorfa que lamentablemente siempre decíamos, hay liderazgos en cada colonia, en aquellos llamados sectores del tricolor, porque teníamos un sector obrero consolidado, una organización campesina, y luego hasta hablábamos del sector popular orgulloso de donde nos originamos y que fuimos dirigentes, incluso se perdió. Entonces ahora pues hay una disyuntiva de que como no todo se decidía cupularmente, además de olvidarse de la población electoral en todo el país, las decisiones cupulares no fueron lo suficientemente atinadas. Entonces el partido en el poder, que era el PRI, escogía compromisos, y como sigue siendo. Entonces, ¿olvidas tu origen? ¿Cómo crees tú que sería ahorita un líder ideal para ti? Es que surgiera, ¿cuál sería un modelo, así como está nuestra sociedad? Hasta ahorita hablamos de seguridad y hablamos de otras cosas, porque los políticos profesionales le saben todos los temas, ¿no? Para comenzar por uno de ellos, ¿cómo sería un liderazgo ideal en estos momentos, Ricardo? A nivel federal, el único liderazgo, independientemente de las circunstancias, es el que tiene incluso en su narrativa diaria, cotidiana, el presidente de la República. A nivel local hay una orfandad enorme, no hay, siempre dijimos... ¿Tú sí ves a López Obrador como un líder fuerte del país? Es que volvemos a lo mismo, ante la falta de nuevos y muy capaces, que los hay, pero que en lugar de buscar sumar, tanto en los partidos que fueron hegemónicos y que incluso transitaron en el poder a nivel federal, como fue Acción Nacional, que lo tuvo en su momento con el originario de Guanajuato y después el originario de Michoacán, Fox y Calderón, y posteriormente recupera... Pero desde antes con Cloutier, ¿no? Yo creo que ahí comenzó la película del PAN. Sí, pero no consolidan. Hablamos de los jóvenes a nivel partidario en las campañas electorales, y la fuerza de los jóvenes y el futuro de México es de los jóvenes, pero nada más es de campaña, no hay realidades, no solo en el manejo político partidario, en todas las organizaciones partidarias, no hay jóvenes que se impulsen. ¿No ves a Colosio de pronto que pudiera estar ahí surgiendo con estos sí, nuevos pero liderazgos? El origen es el apellido. Es diferente. Mira, te voy a hablar de un joven que fue dirigente juvenil partidario, quien es nuestro amigo, por cierto, y que se abrió
paso y se fue impulsado por tal o cual, si ayudamos o no, pero hoy es presidente municipal por segunda ocasión en Jojutla y es un hombre joven. ¿Ese liderazgo te gusta como para que de pronto pudiera ser? Porque ha sido a base de esfuerzo y de capacidad. El que refrenda también es Rafa Reyes. Haz de cuenta, refrenda Rafa diferente, Reyes. Diferente. A ver, Refrenda en Rafa. Morena, cuando toca las circunstancias, y además te lo digo, Rafael es nuestro amigo, es una gente que existe, pero cuando vas con la ola, es muy diferente. A ver, pasó en el 2000. Todo el que participara electoralmente en una propuesta de candidatura, mujercita u hombre, seguramente ganó. Y igual, desde el 18 a hoy en el 21, en muy menor posibilidad, pero sigue siendo el partido hegemónico el que está en el poder. Eso es real, pero no hay liderazgos del otro lado. Pero a ver, vamos a ver, te saliste de lo nacional porque yo nada más, tal vez coincido plenamente contigo porque enfrente yo no veo líderes. Enfrente de López Obrador veo que se van a desprender dos liderazgos, el de Marcelo y el de Claudia, ¿no? Y el de Monreal por ahí también anda. Pero enfrente yo no veo un liderazgo real, no veo a los no veo a Diego Fernández, no veo de pronto a este chico maravilla Ricardo, ¿cómo se llama? Ricardo, esta se me pasó ahorita. El del PAN, ¿Monreal? ¿no? No, el que ¿Anaya? Canallín, bueno, no así. Bueno, está en Ricardo Anaya, ¿no? Pero está en Estados Unidos por obvia por el presión choque del gobierno federal. Pero se dio, es que en la estrategia también de Morena, López Obrador, se dieron a la tarea de chisparlos, de sacar a los que tenían liderazgos, ¿no? Bueno, es que están actuando el actual manejo independientemente, insisto. A ver, hay orfandad de dirigentes nuevos, pero hay capacidad y solvencia en ambos organismos político-partidarios, tanto de Acción Nacional como sobre todo del PRI, gente con mucha experiencia, solvencia y con mucho respeto, se ha dicho, con más capacidad, y voy a insistir en la expresión, profesionales de la política que han transitado y que han vivido, porque antes decíamos, o sea, el sistema invierte en ti y vas de un lado a otro sirviendo. Por supuesto, hay quienes se equivocaron y no lo hicieron bien, pero de que hay capacidad en otros partidos, incluido Movimiento Ciudadano, y yo lo veo con un poquito más de fuerza Movimiento, fíjate, ¿no? Movimiento lo siento como que un poquito más construyéndose solo, que en una tercia de tres, PAN, PRI, PRD, que de pronto no sé si lleguen juntos o no, si lo logren o no, pero el tema de Alito con ahora sí que el zarpazo de la Jaguar, pues como que lo mandó para atrás. Ese zarpazo de Jaguar le dio una santa, no me olvides, al líder del PRI. Mira, ¿no? Es parte de los estilos de gobernar y es parte de las posibilidades de usar para debilitar, presionar, y podemos expresarlo de otra manera tú y yo, pero aquí tenemos que ser cuidadosos, Sí, claro. al supuesto rival, para obligarlo a que se incline y coincida conmigo en esta posibilidad dentro de una ¿Ves al PRI reforma. arrodillado? ¿Eh? ¿Ves al PRI arrodillado? ¿Que se vio al PRI golpeado? No, arrodillado. Arrodillado. No, a ver, el PRI es una institución. Vi al dirigente, en mi opinión muy personal, y creo que algunos la comparten, en que no hubo coherencia en determinada circunstancia, pero fue obligado por las circunstancias, no lo justifico, pero ahora retoman otra vez ese prismo muy ya agotado, dirías tú, pero hay en todos los lugares del país, hay priistas, quizá menores. Yo veo a Beatriz Paredes, que es como, fue la última dirigente de veras del PRI, porque es la que realmente hace que el PRI sea todopoderoso y ganó todo parejo, ¿no? Sí, le tocó y ella sabe, todos saben, incluido Manlio, que en el pequeño tránsito que estuvo Manlio Fabio Beltrón al frente del tricolor nacional, pues le tocó una dinámica muy difícil que perdió 7 así gobiernos. Como está esto, por piernas me hago de ladito, yo ya no quiero saber broncas.
A ver, pero vámonos a lo local, Richie. Local. ¿No sientes tú que de pronto la desaparición terrenal, muere don Antonio, y el don Antonio era como que el lugar donde los políticos, cuando no se ponían de acuerdo, iban y se tomaban el café ahí, podían tomarse ese cafecito con don Antonio, les daba alguna sugerencia, pero al final del día podían platicar los políticos? Una silla que no veo, a pesar de que tenga sus fortalezas o no, Marco Antonio Adame en el PAN nacional, pero no lo veo, como que dejaron esa silla vacía, don Antonio Graco por un lado, don Antonio por el, Marco Antonio Adame Castillo por el otro, dejaron esa silla ahí vigente puesta, y no hay un tema donde de pronto alguien pretende entrar en equilibrios con un gobernador como Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Bueno, concretamente esa diferencia existe porque las cosas son y las circunstancias son otras. Cuando hablas de don Antonio, pues fue un gobernante que muy fiel a su estilo y que él se encerró mucho en un equipo de trabajo sólido, muy de él, ¿no? Y gentes muy valiosas, pero irrumpió y terminó todo lo que había antes, porque era el estilo de hacer política. Lo que veo yo llegando es lo que importa, y lo que está ya loquito porque no me gustó. Pero hoy, lamentablemente, siguió después una inercia de gentes que no fueron, con mucho respeto, gobernaron, pero no fueron aquellos que pudieron haber construido. Yo incluso lo decía de los... ¿Perdieron los liderazgos, crees tú? ¿Eh? ¿Crees que pierden los liderazgos? Sí, porque se escasea y los liderazgos siempre son los mismos. Entonces es como en el PRI, siempre se mencionó a dos personajes, una mujer extraordinaria y un amigo de origen cañero, pero han sido ya... A ver, ¿te refieres a Marisela y a Amador Iguela? O sea, ¿crees tú que esos fueron los dos últimos eslabones del PRI? Sí, porque se debilitó, con mucho respeto para la actual dirigencia. O sea, no se construye y Es se que quiere... si eres bien diplomático, Richie, si eres bien diplomático con... Ay, al PAN, pues Jonathan de pronto, no sé a qué esté jugando, ¿no? No, pero ya están ya parecieran como que son, de pronto parecen como un partido chiquillada, cuando yo recuerdo que estar sentado en ese lugar era algo extraordinario, vaya, sí, te volvías casi en el intocable, en el inalcanzable, porque era el presidente del partido. Pero volvemos a lo mismo, hay cosas que no son tan fáciles, una descomposición, lo digo como es, político-partidaria, no solo del priismo. No, claro. Con mucho respeto para los demás. No, el PRD, perdón, pero está perdiendo prácticamente el registro, se lo recuperaron, no sé cómo lo recuperaron, pero lo retrajeron. Y si te vas hacia el PAN, tuvieron la oportunidad de Cuernavaca y veo como que no les está funcionando muy bien la canica. Porque no se construye lo que sigue. Se posicionan los que tuvieron oportunidad y no formaron gentes que pudieran ser actuales actores conscientes y constructores de una política diferente. Y mira lo que son las cosas, no soy muy fan ni partícipe de la política que lleva Cuauhtémoc Blanco, el gobernador, pero cuando volteas y ves que el golpeteo está muy sólido de los políticos tradicionales en contra de alguien que es diferente, que es distinto, que su ruta de construcción ha sido muy distinta a la de cualquier político, pero ves el ataque, en ocasiones hasta misericordia, pero volteas y ves los números en las encuestas, Ricardo, en encuestas que a lo mejor es la radiografía del momento y podrá ser o no podrá ser, son muy cuestionables, pero las ves y está por encima de la media, que es por arriba del 50%, el tema Morena con Cuauhtémoc en el estado. Entonces dices, no está del todo tan mal, a lo mejor andan haciendo algo bien, ¿no? Lo que pasa es que, mira, para mí, es que no ha emergido una gente que tenga posibilidades, y con mucho respeto para los tradicionales, ¿no? Lo que se trata es de Cuauhtémoc, el actual gobernante en Morelos, es el menos responsable de estar al frente del Poder Ejecutivo. Fueron las circunstancias populares. Entonces, pues yo digo que es desgastante
el tratar de ser oportunista y decir que él no hace esto o dejó de hacer lo otro y que yo soy mejor. Eso no funciona. Hay que ser respetuoso de las instituciones, pero a ver, no es, eso creo yo, denostando o deformando algo que está existente. Por supuesto, piensan igual que aquellos que en su momento quizá tuvieron oportunidad y no construyeron. Los actuales porque no es lo suyo, no es una dinámica política, es una dinámica inercial que fue ocasional y por supuesto que real y alguien no debe de negarlo porque así fue. No hay construcción o esencia íntegra pero política. poco a poco se dio porque sale Sanz y entonces se puso a hacer política el gobernador, cuando antes la hacía otro personaje por él, ¿no? Por eso, Y vamos a la mitad del camino. un poco más. Por suerte ha habido veo yo, un pequeño mínimo porcentaje de cambio de actitud. Al final, las cosas que ves en el Estado, pues no son como nosotros las conocemos o las vivimos. Construir, por ejemplo, a Laura Ortega le encantaba convivir con la gente. Su vicio era hablar con la gente, servirle a la gente. El recurso y agarraba al primero que estuviera al lado y a ver, ¿por qué no lo has hecho? Seguro. Y además es construir, hay que hacer producir el recurso a nivel social con la gente, pero no con una generosidad extrema, porque lo vivimos en programas extraordinarios como fueron Las Flores, Los Peces, Maquila, etcétera. Tiempo pasado. Por supuesto que cada quien va a tener su opinión, pero aquí hay que respetar a la institución. Yo puedo diferir y en comentarios muy coloquiales fuera de esta clase de vivencia que estamos teniendo contigo en la Cueva del Lobo, para que no te me inquietes, pero el pasado es otro tema. Pero hay a ver, que actuar pero en este presente, a ver, si de pronto existiera, mira, hasta como una asesoradita, ¿no? En esta parte, en este momento de la política del estado de Morelos, si se escuchara a los políticos de profesión, como es tu caso, ¿no? Yo veo vigentes algunos personajes, incluido Cornejo, Luis Arturo, el secretario de Educación, se diera la tarea de montar una mesa de 5 o 10 políticos profesionales de veras del estado de Morelos, y nada más a darle una platicadita, una recordadita, o una no cátedra, es como una plática de a comer con el mandatario. Buscar construir. ¿No? Buscar qué opinamos y qué podemos hacer. Y por ejemplo, ¿o qué debemos a ver, hacer? Vamos encontrando cinco primero. Ricardo Dorantes, Cornejo, tú pon 2. ¿A quiénes verías? Yo pondría a Juan Salgado, por ejemplo. 3. Es que hay una orfandad increíble, ¿no? ¿A David Jiménez? ¿Lo verías? ¿A Rabindranath? A David Jiménez. No, David Jiménez, por supuesto. Es un hombre público, profesional de la política, es una gente que, por supuesto, sería una de... Y de esos políticos que quedaron ahí como de nueva generación, ¿te escucha? ¿Qué te parece, por ejemplo, de pronto el nombre de un panista que podría ser Sergio Estrada, o un hombre panista que podría ser el propio Eduardo Becerra, que tuvo un amplio manejo de la política en el estado? ¿Qué te parecerían nombres como el de Martínez Garrigós, que por ejemplo por ahí anda caminándole? Nombres, Ricardo, que podrían estar sentados en esa mesa escuchándose. A lo mejor tiene historias encontradas de ellos, porque a lo mejor no se entendieron en su momento. Es que fíjate, Pablo, déjame interrumpirte. Hay un grave problema. Guillermo del Valle, por ejemplo, que construyó. Hay un problema grave en Morelos, en muchos estados de la República también, por cierto, en que el manejo del enanismo a construir, porque hay unas tribus o un yoyismo, un ego, ¿no? En el que si no es conmigo,
olvídate. Es contra mí. Entonces, siempre en lugar de decir, oye, qué bueno que nombraron director de esto a fulano, oye, qué bueno que nombraron secretario del gabinete de fulano a este, o delegado de X partido, lo primero que hacemos los que dicen saber o se conjuntan en la idea pública política, en las charlas, es decir, no, hombre, fulano es esto, Es que se fulana lleva al con otro, no, hombre, yo perengano. lo conozco, yo le daba, es un rate. ¿Es No un hay, ratero? no hay idea constructiva, por eso digo, hay un enanismo. A ver, un universitario. ¿A quién sentarías en esa mesa? ¿Víctor? ¿Sentarías a Víctor Rubio? Sentaría ¿O a Caballero? Saucedo, A Saucedo. Ah, ok, Saucedo. a, Un personaje también. a Víctor ¿cómo no? Sánchez Trujillo, a Luis Ignacio Víctor. Guerra, muy reciente. Para mí la Nacho. última dirigencia de la Federación de Estudiantes realmente consolidada, porque la viví, tuve oportunidad de coincidir. A Gama. ¿eh? Gama. Gerardo Gama fue antes precisamente, excelente arquitecto que hoy es... No, pero a ver si fuera por sectores. En la universidad, un personaje político de la universidad que sentarías en una mesa como para platicar. Los que acabamos de mencionar. Ok. O sea, Saucedo, Víctor Sánchez y Luis Ignacio Guerra, me quedaría con eso, a pesar de que hay hombres muy valiosos, como Vandala, como Demetrio, que está de particular del alcalde capitalino, como Víctor. Luis Rubén Cienfuegos, Luis Rubén Cienfuegos. como Armando Ramírez Saldívar, un talentoso político, hoy en el sector público. A ver, y ahorita que anduviste en el PAN, ¿a quiénes viste así como que les gira la ardilla? En el PAN. Pues seguramente tiene, y lo viví, tiene gentes importantes, interesantes. Vamos a buscar nombres. Nombres actualmente, no lo sé. Hay gentes que sí, pero que conceptualmente somos tan absurdos que en lugar de buscar coincidencias, Choca. lo que más hacemos es, no, hombre, fulano no, mencionaste a Guillermo del Valle, por supuesto que tiene su... Pues es que él su- es el que, a ver, Guillermo su del Valle, dinámica. Guillermo del Valle, perdón por la historia, ¿no? Pero Guillermo del Valle es el personaje que entrega un PRI ganador, arrasó todo. No ganó él la diputación porque se pasó de votos. Ahí mi cuate se asonsó, ¿no? Pero se pasó de votos. Tenía que haber Bueno, perdido una diputación para que Ahí fue una entrara él. anécdota chusco interno incluso, pero sí también hay que recordar, y lo mencionaste, Manuel Martínez Garrigós, un joven con toda la inercia, que incluso me atrevo, y yo lo quiero mucho, es un joven que incluso he insistido, si se cuida pues tiene posibilidades, pero en aquel entonces, insisto, si hubiera escuchado, él hubiera sido... A ver, del PRD. Del PRD. Wow. Del PRD. Échale nombres. Pues, no, Juan Ángel ya no es perredista. No, pero pero es que también ya se pasaron a Morena, ¿no? A ver, Hugo Carvajal. O Carvajal, excelente. Pero es PRD todavía. Matías Quirós no es nada malo, al Matías contrario, Quirós, claro. muy inteligente. Jorge Meseguer incluido. No sé, si hay gente, todos tienen algo que aportar. El problema es que nadie en su prurito, en su ego propio, es capaz de reconocer que puedes sumar, que debes de hacerlo. Por Morelos, yo es lo que digo. A ver si todos, y si de pronto, porque la plática es que se sentaran de pronto con Cuauhtémoc como para una asesora, es decir, cerrar filas para que Morelos le fuera mejor. Ya las elecciones son dentro de 2 años, allá se vuelven a pelear, ¿no? Allá vuelve a salir toda... Pero son batallas obvias, son procesos electorales que unos están aquí de un color y otros de otro órgano político partidario, eso hay que entenderlo. Eso no es fatal. A ver qué sigue. A ver, tú que le sabes esto. La competencia es sana. Del expertise de la política, Richard. A ver, ¿qué sigue? ¿Tú cómo ves la definición? Porque tú fuiste también izquierda. Entonces, conoces esa izquierda, has escuchado esa izquierda, conoces de pronto la derecha y todo lo que pueda conllevar hoy con sus alianzas PAN, PRI, PRD. ¿Tú qué ves que sigue?
¿sí le alcanzará a esta todos juntos todos revueltos? Yo no digo que están juntos por México, ¿no? Todos revueltos, porque es una revoltura, todos revueltos contra López Obrador o Morena. ¿Tú le ves futuro a ese tema? No, yo le veo futuro si se deja el tratar de incidir en obstruir, en esto está mal. O sea, algo que es obvio, no necesitas decirlo. Tienes derecho a decir lo que creas conveniente, tienes derecho a manifestarlo. Hay cosas que son muy obvias que no se han hecho bien, por ejemplo, en el esquema federal, en la administración actual, pero en lugar de divagar personajes importantes, puedan ser de la IP, puedan ser de sectores tan importantes como de los órganos partidarios de Acción Nacional, del mismo PRI, del mismo periodismo, de órganos, muchos que hay, por supuesto, en algo que es elemental. Yo sí coincido en este momento, no puedes tratar de denostar al instituto electoral que te permitió ganar la elección federal en el 18, que te permitió construir una mayoría en las cámaras en ese mismo 2018, que te permitió en este año anterior, 2021, ganar tantos gobiernos y decir que están mal. Yo lo que insisto, el problema... ¿Te refieres al INE? Sí, al INE. El problema es que están en contra de dos personajes, que por cierto lo han hecho muy bien. Pueden estar o no de acuerdo, pero están en contra de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama. Entonces, ese es el... Pero al final, pues esas propuestas electorales y a esas alturas, con mucho respeto, se ha dicho, son por lo menos incoherentes. En lo local. En lo local. A ver, te voy a decir algo elemental. La lógica. ¿Lo que traes en tu mente? ¿Es hombre o es mujer? A ver, a eso voy. Todo depende de algunos institutos políticos como el que organiza y está en el poder. Ya Cuauhtémoc es moreno, formal. Entonces, Morena puede definir si es mujer o hombre aquí como candidatura en el 2024. Por supuesto, menciono que todo va a depender en la panorama político electoral nacional y local, lo que pase en el 23 con el Estado de México y con Coahuila. Pero regresando al rancho, al estado de Morelos extraordinario, pues la lógica dice que Morena va a ganar aquí y Morena ganará a nivel federal. Pero en la vida no hay lógica, Pablo Rubén. Entonces, en la vida política. En la vida cotidiana incluso, en la vida política menos. Y además, por eso habría que pedirle lucidez, coherencia, tranquilidad y serenidad a esos opositores para que construyan y definan, independientemente de sus egos, de sus ismos, de sus muy razones electorales o constitucionales, se pusieran a reflexionar. Es absurdo que de repente con todo y lo que hay dentro del ya a punto de, quién sabe si siga de Moreno, gentes con conocimiento, no solo en derecho constitucional o político, como un personaje como Ricardo Monreal, en que sean más pulcros. Necesitamos salud republicana en el quehacer político electoral, en la propuesta. Y vuelvo a lo mismo, que se hagan actos de contrición, que digan, estos somos, y no esa fuerza yo, que diriman, que se tarden horas, yo es lo que digo incluso localmente, no se trata de a fuerza yo voy, claro. Yo tengo ganas, y todos tienen cierta idea, y por supuesto llevan mano la gente que está del partido en el poder, porque incluso tienen posicionamientos. Y además los números no están mintiendo, ¿no? Los números marcan lo que o se ponen las pilas los partidos afuera de Morena o no hay, o dijera, tienes razón, dijera el dirigente que se fue, o no hay de piña, Sí, pero hay que diferenciar esos números fríos en lo que es popularidad y en lo que es gobierno, en lo que es administración, administrar el gobierno, en lo que es seguridad, en lo que es salud, en rubros que pueden incidir, pero otra vez necesitan ser un poco
o un mucho serenarse y no decir, yo quiero ser, yo soy más fregón que fulano. Yo te pudiera Oye, o decir, yo le meto una lana para que sea fulano, ¿no? Ya no va así. por supuesto, Creo como que ya no va ahorita está en boga quién se queda en lugar de nuestro amigo titular del Ejecutivo actual, ¿no? Y ahí andan mencionando a tal y... A ver, X. ponle, porque es que si no, no nos entendemos aquí. A ver, ¿cómo está el rollo? Ese rollo. No, o sea... Es que, a ver, Cuauhtémoc se va a ir, ¿no? Sí, eso, Cuauhtémoc va eso a pedir puede decir la permiso. posibilidad que tiene que irse a ayudar a la candidata o candidato O va a salir, a la República o va a salir de Morena. con rumbo a una candidatura y Bueno, y obviamente. comienza a trabajar. O sea, Y tratará de ayudar a quien sea, Y dice- según veo yo, a la gente, el candidato en la capital de este país. y va en a la Ciudad de México. Ok. Y va por la ruta de Morena, todo parece indicar que esa es la... Sí. Tiene que dejar la silla, pero no se puede quedar la silla vacía, tiene que haber un sustituto, ¿no? Sí, un gobernador sustituto que quizá sea el que se está mencionando o incluso su propuesta, que tal parece muchos dicen, va a ser para la elección constitucional en el pongámosle 2024, nombre. el secretario de Movilidad, que bueno, en esto mira, a ver, algo que es real. Para ser hay que parecer. No se trata de tener ganas, se trata de saber. Las circunstancias Yo no. por eso siempre lo he visto como un diputado. Por Además, eso. muchos le decimos Entonces, diputado. pues pueden tener muchas ganas y se toman la foto con el Ejecutivo Federal y está todo dar. Pero a ver, ¿y la población? ¿Y el electorado? ¿Y la coherencia en una construcción incluso de proyecto de candidaturas? Pues yo digo que eso es importantísimo. Pero ahorita son los egos y las fobias lo que campea en Morelos, ¿no? Pero a ver, sí, o sea, tú verías que si va hombre, pues sería Víctor, el candidato, si va mujer, es Margarita, más para ir cerrando la fila, o podría haber algún otro juego, ¿no? Y de la parte del PRI, ¿tú ves algo? O sea, ¿ves quién podría ser? O sea, es que de pronto te digo algo, Ricardo, de pronto yo en el PAN PRI PRD del que sigue, en el del 24, veo muy activo, extraordinario, Jorge Mid, y me parece como que podría ser la repetición. Es un hombre valioso, es un activo. Y podría ser una del repetición prismo. del candidato, ¿no? Pero de pronto veo que le están apostando sus canicas a un Cuernavaca, con José Luis Uriostegui, los panistas. Entonces, como que, cuando volteas así, que lo ves de ladito todo, dices tú, a ver, espérame, en el PRI, ni Jorge Mid está solo porque tiene a Ángel García Yáñez enfrente, que también está muy fuerte, y en el PRD ves a un Agustín Alonso que también está fuerte, de esos personajes que estamos diciendo, como Juan Ángel Flores y Rafa Reyes. Agustín refrendó su municipio y después gana la diputación, entonces trae su liderazgo en el oriente y además con un municipio que creció muy bonito, pero tienes ahí sentado a Agustín Alonso también. Y en la posibilidad del PRI tienes a Jorge Mid, que tampoco está descabezado el PRI entonces. Pero cuando los ves en conjunto, dices tú, y se van a poner de acuerdo porque todos ellos tienen y está Francisco Sánchez también del PAN, ¿no? Que tienen un nicho extraordinario por los rumbos Vargas. de Yecapixtla. No, Sí. no. Perdón, Francisco, hijo de Rafael. Sí, el hijo de Rafael. Pero está sentado, él ganó la presidencia, la refrendó, tiene la diputación, es presidente del Congreso, que en una de esas tiene mucho más visión general del Estado que la capital, ¿no? Entonces, está muy interesante la conformación de esa oposición, pero yo no sé si se pongan de acuerdo. No lo sé. Mira, si les alcance el todos pueden momento. ser activos, pero insisto, si se olvidan de fobias y De egos, filias y o fobias. sea, de odios, rencores y cariños mal supuestos y yoyismos, porque ese es el problema. Hay una palabra que todos ojalá entendieran, la realidad. La realidad. La realidad no la podemos negar. Entonces, la circunstancia política y pública en el estado de Morelos es esta. Pero muchos, yo te platicaba, hay tres formas de hacer un manejo de proceso político preelectoral. El trabajar en un esfuerzo propio, horizontal, en lograr en Puente Dixtla, en Conacatepec, en Yecapixtla, tu esfuerzo propio. No importa el organismo o el partido, pero que sea la gente que vaya a ganar la elección. Eso es lo que tenemos que entender, buscar a quienes, mujer, hombre, pero que respondan a la sociedad. Entonces,
La segunda es el yo-yo elemental de que eres amigo de alguno de los personajes que se mencionan mucho, sean senadores, sean diputados federales, sean del partido en el poder en función de cierto nivel. Y vamos a decir los nombres, llámese Rabín, llámese Ángel, Lucía Mesa, Juan Ángel Flores, el que tú quieras. Con legítimos derechos todos. Yo veo que esas son piezas que se van a acomodar al final. Pero eso es del día, normal. ¿Por en qué la no pista de pensar salida de Morena. en el resurgimiento o surgimiento de alguien diferente? Pudiera ser. Lo que pasa es de que, mira, ya hablamos de estos que es PAN, PRI, PRD, y seguramente ahí va a estar el movimiento más, este partido que es de aquí, ¿no? El de Paredes, y ahí van a estar el Nueva Alianza y algunos otros. Ya vimos el tema de Morena con su PT y con el Verde, pero enfrente nos falta ver que de alguno que no esté conforme de estos va a brincar y se va a pasar al tema de Movimiento Ciudadano, y hay que ver Movimiento Ciudadano qué va a hacer, porque en las inercias nacionales Movimiento Ciudadano va a tener una participación muy importante en esta próxima jornada electoral. Pues claro, puede ser la bisagra de la puerta. Va a ser muy interesante. Pero Ricardo Dorantes, el tiempo, tú sabes que en la Cueva del Lobo voló o no. Y en todos lados. Voló o no. Sí. Oye, a ver, pero me gusta a mí cerrar con una parte muy bonita de nuestras historias, porque quiero recordar aquel niño intenso, inquieto, de aquí no te gustó lo de la varona, pero bueno. Ah, extraordinario. Bueno. Soy orgullosamente ¿Pero originario. qué le dirías? Mi infancia y adolescencia ahí la viví. Oye, ¿tenías ahí cachorrito o no? ¿Tenías alguna mascota o no? Mascota propia, sí, por supuesto. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Si estás hablando de... No, del perrito, de perrito, perritos, tu o sea, cachorrito. sí, un pastor alemán, mi madre le llamaba Brigitte, una perra preciosa, y es de lo como mascota. ¿Lo acariciabas? Llegaba el momento. Ah, no, por supuesto, además son perros muy nobles. ¿Lo ves a ese niño de pronto? Sí. Pasas y lo saludas de pronto, oye, ¿cómo andas? Sí, además, el pasado es algo que ya se fue. Si te sirve, úsalo, pero no vivas de él. El pasado no debes vivir del pasado. Es hoy y el futuro, quién sabe si llegue. Entonces, en la dinámica propia de la vida cotidiana de cualquiera de nosotros, y más en política y más en la vida pública. ¿Pero qué le diría Ricardo Dorantes a Richie? A Richie, el que está sentadito ahí con Brigitte y que está comiéndose su sopita de fideos con su mamá y que tantos recuerdos tiene. Te amo y te extraño en ocasiones en ese plan. ¿Y cómo vas, Richie? ¿Qué le dirías a ese Richie? ¿Cómo vamos? Pues le preguntaría, ¿vamos bien y qué es lo que sigue? ¿No? No me arrepiento de nada. O le dirías, fíjate que vamos para acá. ¿Qué onda? ¿Qué le dirías? Eso, caminemos tratando de ser más certeros y optimizar todo lo que hemos hecho. Porque esa es la realidad. La realidad es tratar de ser y servir. Servir, y no es presunción, te consta. Siempre he sido una gente que ha servido. Le ha sido útil no solo en lo particular a algunos o muchos, sino a núcleos también sociales, como a los organismos de Cialis que sufren mucho y hay que apoyarlos, a grupos que tienen alguna deficiencia y le hemos entrado bien. Por eso hay un organismo que presido en Morelos y a nivel nacional soy consejero, México Educación y Justicia. Es una agrupación política nacional. Pero cerramos con ese Richie y le decimos, vamos bien y hay proyecto dentro de unos meses. Vamos bien, hay proyecto y queremos ser parte de Morelos y queremos ser parte que sirva, que construya. Quiero tener el orgullo de decirle a mis hijos y a algunos amigos como tú, hicimos algo por Morelos o hicimos mucho, porque creo que sí se puede construir. Los que creemos y vemos la realidad, ser profesionales de la política vale la pena. No solo operar la política, hay que construir. No, a mí me da mucha flojera, por no expresarlo de otra manera, que hay gentes que tienen ahorita una presidencia municipal, una senaduría, un cargo X, el que quieras, federal, estatal o municipal, y no construyen. Momento de construir, Ricardo. Te dedicas a lamentarte y a decir cosas de incoherencia. Entrémosle bien, con todo y deficiencias.
hay que construir. A la gente le urge quienes traten de ayudar, de ser útiles. Y no es fácil, consta, pero hay que intentarlo y hacerlo muy bien si se puede. Pero por eso estamos platicando con Ricardo Claro. Dorantes, ese niño al que le decimos hay proyecto. Ricardo Dorantes San Martín, de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en la Cueva del Lobo. Gracias por tu tiempo, por este espacio, por permitirnos también conocerte, por abrirnos en grandes cosas tu corazón y tus pensamientos y esta amplia habilidad que tienes para la política misma. De verdad, muchísimas gracias. Y algo que desees agregarle nada más a la gente que nos está viendo, recordarás que siempre es también grato y agradable dejarles un buen mensaje. Que independientemente de las crisis elementales, sobre todo en lo particular, por la dinámica económica, la inseguridad, que todos tengamos la idea de esperanza, de construir desde adentro de familias, independientemente de nuestras autoridades. O sea, no nos caigamos en los odios o en los rencores, construyamos, seamos, y la verdad puede sonar, no sé, pero seamos amor, construyamos, es difícil, busquemos de alguna manera coincidencias, intereses hay diversos, busquemos coincidir con los intereses, construyamos, no denostemos, olvidemos los odios y los rencores y veamos cómo caminamos hacia adelante, no solo enfrentando, si es la palabra, que no lo creo, sino construyendo hacia adelante. Y es urgente, Morelos lo requiere, a nosotros nos urge, el manejo mediático es urgente, el establecer esa idea de comunicación. Vamos a construir, yo quisiera saludar a cada quien y construyamos, vamos a progresar, vamos a evitar estos problemas y escuchar opiniones de todos. No todos vamos a opinar igual. La unidad no es más que una cuestión métrica. La unión es tratar de pensar la mayoría en lo que beneficia a los más. Construyamos. Ricardo Dorantes San Martín, muchísimas gracias de verdad, amigo, por haber estado aquí en la Cueva del Lobo. Fue un gusto, un placer. Para los que le entendemos un poquito de la política y que sí sabemos leer entre letras, entre líneas, muchas cosas que de pronto están ahí en tus pensamientos y en tu corazón, se quedaron en un entrelineado, pero los que le sabemos lo entendemos perfectamente bien, Ricardo. La próxima, yo creo que Ricardo Dorantes San Martín hay mucho en el futuro. Aquí vamos a estar en diferentes momentos. Ricardo Dorantes San Martín, esta es la Cueva del Lobo. Nosotros le agradecemos mucho el favor de su atención, el que nos acompañe. Recuerda, estos son los links donde nos encuentras. Aquí están las páginas, aquí están los videos, aquí están todos y cada una de las entrevistas que hemos tenido. Vale la pena que te documentes sobre quiénes son nuestros políticos, sobre quiénes son los personajes de nuestra sociedad, sobre quiénes son los actores que están hoy vigentes. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, porque recuerda que aquí es la Cueva del Lobo.